Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Un hombre tenía 2 hijos. Un evento, un hecho cotidiano, conocido, y enseguida empieza la enseñanza. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Tenía aquel hijo el deseo de disfrutar su herencia, o no su herencia, sino lo que él piensa que le corresponde. ¿Qué es una herencia? Se puede decir una herencia, pues a final de cuentas es un regalo. Los padres atesoran para los hijos, como dice la Escritura. Hay padres que les dejan todo a los hijos, hay padres que no le dejan nada a los hijos. Y se enfrentan luego o se meten en discusiones, disputas legales para ver a quién se le queda el dinero. Ha habido gente, se sabe por ahí, gente tan extraña que le deja todo su dinero, gente muy rica que le deja todo su dinero a su perro, a su gato, menos a sus hijos. Lo regalan a fundaciones y ahí luego los hijos tienen que andar peleando a ver si pueden recuperar algo. A veces yo no sé si pierdan o ganen, pero el padre dice: yo no le voy a dejar a mis hijos nada. Yo he conocido infinidad de padres que al morir no le dejan nada a sus hijos, aunque tengan. Sus razones tendrán, yo no las sé, ni lo juzgo, ni digo que sea bueno o sea malo. Digo que hay situaciones de todos los tipos. Este hijo pide la parte de la herencia, la parte de los bienes que le corresponde. Y el padre le repartió los bienes, le dio los bienes. Veamos, hermanos, algunas características de este hijo. Este hijo, su primera característica, estaba en la casa de su padre. Estaba en la casa de su padre, estaba con su padre. Le entran ganas de irse. No quiere estar más allí. ¿Qué motiva a un hijo irse de su casa? ¿Qué motiva a un hijo querer irse y dejar a sus padres? Cuando el padre los padres son muy complacientes, yo pienso que por ahí va la cosa, porque pienso que este padre ha de haber sido un padre, si no estricto, si recto, con reglas que establecía para su casa y para los que vivían en su casa cierto tipo de conducta, a lo cual el hijo no quería someterse muy bien. Yo no creo que este padre haya sido un padre complaciente, porque cuando un hijo está con un padre complaciente que todo le da, que todo le concede, ¿se quiere ir de su casa? No se va. Cuando un hijo hace lo que quiere y el padre no le dice nada, ¿se va de su casa? No, lógico que no. Se va de la casa cuando no le gustan las reglas, se va de la casa cuando le dice: quieres dinero, tienes que trabajar, se va de la casa cuando le dice: aquí te vas a portar de este modo. Y si el chamaco se quiere portar mal, entonces agarra sus cosas y se sale y se va de la casa. Y más en esta situación que este joven ahora ya tiene dinero. Un chamaco con dinero es sumamente peligroso, muy peligroso. Este muchacho dice que no muchos días después, poco tiempo después, lo juntó todo
y se fue. Él estaba en su casa, estaba con su padre. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Lo tenía todo. Pero él abría sus ojos y veía afuera. Y se le hacía más atractivo lo de afuera que lo de adentro. Yo pienso, hermanos, en esta situación, el objetivo de mi meditación en esta noche es referirme a aquellos que en un tiempo han estado en la casa de Dios, en un tiempo han caminado con Jesucristo en su corazón. Hay infinidad de personas y nos topamos con ellas y nos dicen: yo conocí el Evangelio, yo asistí a una iglesia, yo en algún tiempo fui cristiano, yo hasta me bauticé, nos dicen. Ahora que la gente nos habla por teléfono, nos dice: yo conocía, yo iba al templo, yo fui cristiano. Algunos hasta dicen: yo fui bautizado. Estaban en la casa de su padre, como este joven. ¿Qué tenemos cuando estamos en la casa de Dios? Lo tenemos todo. Tenemos el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí. Ese hijo estaba en su casa, estaba en la casa de su padre. Se vio con bienes y quiso salir a disfrutarlos de un modo equivocado y torcido, sin darse cuenta que era en ese núcleo en el cual él se encontraba, de donde provenía su estabilidad, de donde provenía su tranquilidad, de donde él mismo provenía. ¿Quién le daba un nombre? El ser miembro de una familia. ¿Quién le daba el dinero? La familia. ¿Quién le daba la estabilidad? La familia. Pero de repente él tiene en poco eso y hace lo que nadie debe hacer: abandona. Nosotros, hermanos, yo llevo mucho tiempo en el Evangelio, desde nací de padres cristianos. He conocido infinidad de personas en muchas iglesias. Gente que llega, se convierte, llora, ora, canta, dirige, predica, y aquí está. Y está en la casa de Dios, y de repente ya no está. Si todos los que han pasado por nuestras iglesias, si todos, aún los que han pasado, hermanos, si todos los que han pasado tan solo por la iglesia Getsemaní, llenaría, no se fuera nadie, yo creo que llenaríamos varias veces los domingos el centenario. Miles de gentes han estado en la iglesia y muchos se han ido. Tan solo aquí, ¿cuántos vienen, están un tiempo y se van? ¿Por qué? Infinidad de razones hay. Pero qué triste es, hermanos, qué terrible es cuando uno está cegado y abandona lo que nunca debe de abandonar. Nosotros hoy estamos acá. Si yo en este momento les preguntara: ¿hay alguien aquí que tiene el propósito de abandonar al Señor? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me contestarían, hermanos? A ver, contéstenme. ¿Alguno de ustedes quiere volver atrás? Contéstenme, por favor. ¿Alguno de ustedes quiere dejar el camino de Dios? Me van a decir que no. Y ojalá y así sea. Muchos han dicho lo mismo. Muchos han dicho lo mismo: yo no me voy nunca, yo dejar al Señor jamás. Pero de repente, de quien menos lo esperas, cuando menos lo esperas, ¿qué hacen? Abandonan la comunión con Dios y se van y vuelven atrás. La parábola del hijo pródigo, hermanos, aunque siempre se ha utilizado y así, es uno de los propósitos, el de salvación. A los que andan perdidos el Señor los llama. Pero si nos damos cuenta, más que enfatizar en el hijo que viene al Padre,
es necesario darnos cuenta que lo que la Biblia también está narrando y es digno de analizar, que primero ese joven abandonó a su padre. Yo les decía, he pensado mucho, he estado analizando este pasaje, he estado viendo esta situación que se presenta en muchísima gente. Muchos han conocido el Evangelio, muchos han sido hasta bautizados, pero no perseveran hoy en el camino de Dios. No están más en el templo, no van más al templo, no están más en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque un día, cual hijo pródigo, dijeron: Señor, yo hasta aquí camino contigo, me voy a probar suerte en otro lado. Dejan la comunión con Dios. Muchas veces uno dice: bueno, no, yo de Dios no lo dejo la iglesia. Pero al rato terminan en el mundo, terminan en el pecado, vuelven al mundo del cual nunca nadie debería querer regresar, al cual nadie, ninguno que probó el mundo y probó la salvación. Hermanos, no debería de haber una sola persona que después de haber probado el mundo y probar la salvación quiera volver atrás otra vez. Nuestra carne quiere volver, nuestra carne quiere ir al pecado. Pero hermanos, nuestro espíritu debe de analizar, debemos de razonar para no abandonar nunca. A veces nosotros decimos: yo nunca. Yo hace muchos años, 20 y tantos años, conocí a un himno que así, por ahí va más o menos la letra, quizá algunos lo llegaron a escuchar: nunca dejaré a mi Señor, Él ha sido todo para mí. Y cuando yo platicaba con el autor, Marcos Witt, ¿a qué se refería? Él me decía, dice: es que mira, yo tuve un amigo. Cuando yo nací, él nació en San Antonio, sus padres lo llevaron a Durango, de pocos meses de edad. Entonces dice: ahí en Durango, en la iglesia, había un joven de mi edad. Participábamos juntos en el programa de niños, participábamos juntos en todas las actividades de la iglesia, había culto de oración en los jóvenes, crecimos juntos, íbamos a la iglesia juntos, era mi amigo, éramos amigos y más tarde éramos hermanos en la fe, y los dos caminábamos, si él oraba, yo oraba, si él ayunaba, yo ayunaba, éramos dos cristianos amigos que íbamos paralelos en la búsqueda de Dios, y él iba bien, yo iba bien, era mi amigo y crecimos juntos en el Evangelio, caminamos juntos en el Evangelio, y yo lo estimaba y él me estimaba, éramos amigos. Y de repente dejó de ir al templo, y cuando lo fui a buscar me dijo: Marcos, yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia, no quiero saber nada del Evangelio, déjame en paz y nunca vuelvas a verme. Y me decía: para mí eso fue un shock, como alguien que desde niño conoce el Evangelio, como alguien que ha venido caminando, a mí, me decía él, a mí nunca me dieron ganas de eso, pero a él sí, y es un corte tan drástico, me voy. Dice: yo me quedé muy triste y afligido, me senté al piano, dice, y empecé a componer este canto. Quizá alguno lo ha oído, está en el primer disco de Marcos Witt: nunca dejaré a mi Señor. Porque él vio a alguien que, habiendo conocido, que estando en comunión con el Padre, de repente dice: me voy. ¿Y cuántos hay que desilusionados? ¿Por qué? Por lo que sea. A veces por los pretextos hasta más simples: es que el pastor me vio feo, es que la hermana no me saludó, es que esa hermana se viste mal, es que ese hermano es medio mentiroso, es que aquel me hizo esto, es que ahí son hipócritas. Todo el pretexto puedes juntarlo, pero una sola pregunta te puede hacer el Señor. Una sola pregunta te va a hacer el Señor, como cuando su pueblo volvió atrás, el Señor una sola pregunta le hizo: ¿qué maldad hallaron en mí sus padres que me dejaron? ¿Qué maldad hallaron en mí tus padres que me abandonaron? Tú puedes salir de aquí decepcionado de todos, nadie es perfecto. El único perfecto es Jesucristo.
El único perfecto es Dios. Cuando Él te haga algo, entonces sí, déjalo. Cuando Él te decepcione, cuando Él te defraude, entonces sí, agarra y vete. Pero mientras Él no te haga nada. Hay tantas razones, a veces tan absurdas, por las cuales alguien dice: yo no quiero saber nada de Dios. Y se van. Y se van. Y la historia, tristemente, se repite. No quiero saber nada de Dios, no quiero más nada con la iglesia, no quiero con el evangelio nada. Agarran sus cosas y se van. Ese es un aspecto que yo quiero enfatizar, hermanos, en esta meditación, porque hay muchísima gente que un tiempo caminó con Dios, probó el evangelio, probó la gracia, recibió la gracia de la salvación, pero volvió atrás. Tomó sus cosas y dijo: yo no quiero saber ya nada de Dios. ¿Y a qué se van? ¿A algo mejor? A algo mejor, porque todo cambio, hermanos, todo cambio, y estarán de acuerdo conmigo, todo cambio debe de ser solo para bien. Si vas a cambiar para mal, ¿para qué cambias? Quédate mejor como estás. ¿Sí o no? Si vas a cambiar, que sea para bien. Si no, ¿para qué cambias? Si tienes un carrito viejito y quieres cambiarlo, pues vas a querer comprarte uno mejorcito. Si no, quédate con el que estás, porque este nunca te ha dejado, el otro lo vas a andar empujando. Tienes una casa chiquita, la vendes, no para comprarte otra más chiquita, tan chiquita que cuando entre el sol te tengas que salir porque ya no caben los dos. No, te vas a comprar otra casa más grande. Todo cambio debe de ser para mejorar. Pero aquel que deja el evangelio, aquel que se aparta de Dios, ¿será ese cambio para mejorar, hermanos? Este joven agarra sus bienes y se va creyendo que iba a mejorar, pero empeoró. Todo lo malgastó, dice aquí. Cuando se fue juntándolo todo, dice el verso 13, se fue a una provincia apartada. ¿Lo están leyendo, hermanos? Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El cambio fue para mal. El cambio fue para mal. El hijo tomó sus cosas, se fue y todo lo malgastó. ¿Qué significa la palabra pródigo? ¿Qué significa la palabra pródigo? Pródigo significa derrochador. Pródigo, ¿qué significa, hermanos? Derrochador. Alguien que malgasta. Aquel lo malgastó todo. ¿Qué hace aquel, hermanos, tristemente? ¿Qué hace aquel que deja las cosas de Dios para regresar al mundo? ¿No es eso precisamente lo que hace? Malgasta su vida. Leíamos hace unos domingos en el libro de Zacarías la historia del sumo sacerdote Josué, cuya vida se consumía, pero un día el Señor lo rescató y dijo: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Lo recuerdan? Y cuando alguien deja el camino de Dios y vuelve al mundo, su vida es un leño que se está consumiendo en el pecado, malgastando en el pecado, desperdiciándose en el pecado. Todo lo que el padre de esta parábola había juntado con esfuerzo, lo había juntado para que su hijo lo malgastara en tabernas donde lo fue a tirar todo. No. El hijo se lo había dado
el Padre se lo había dado al Hijo, perdón, para que lo usara bien, para que le fuera de provecho, no para que lo malgastara, no para que lo tirara a la basura y lo desperdiciara. Qué triste es que muchos dejan el evangelio, hermanos, y se van al mundo a malgastar su vida. Abandonan las cosas de Dios para andar en el pecado, malgastando y viviendo, como dice aquí, hermanos, que vivió aquel hombre, viviendo perdidamente. ¿Qué otra cosa puede hacer aquel que deja las cosas de Dios? ¿Qué otra cosa puede hacer quien abandona el camino del evangelio? Solo eso. No hay otra cosa. Si dejas lo bueno es para irte a lo malo, tristemente. Si dejas las cosas de Dios es para ir a las cosas malas. Todo, hermanos, sabemos nosotros, la Biblia nos lo habla con claridad. Cristo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Hace tiempo hubo un cantante inglés muy famoso, rock and rollero, se convirtió y él entendió la esencia de esta situación de la vida, y él dijo en todo, compuso un canto, decía él, este hombre, en toda la vida, en todos los aspectos de tu vida, una de dos: tienes que servir a alguien, a Dios o al diablo, pero tienes que servir a alguien. No puede uno quedarse a la mitad. No puede decir uno, como la gente dice, yo ni con Dios ni con el diablo. No se puede, o estás con Dios o estás con el diablo. Y si dejas el camino de Dios es para andar viviendo perdidamente en el camino del diablo, en el pecado. No hay otra. O sea, si dejas las cosas de Dios no te espera otra cosa más que eso, tristemente. Y muchos se han dado cuenta, muchos que un tiempo caminaron en el evangelio, volvieron atrás, ahora lloran y están como aquel hijo derrochador que dice el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quizá algunos de los que se van al mundo les va bien, económicamente hablando, pero espiritualmente hablando tienen un gran vacío que no llenan ni los amigos, ni la borrachera, ni el placer del pecado. Nadie llena ese vacío, porque ese vacío solo puede ser llenado por Dios, y Cristo lo había llenado, pero volvieron atrás, dejaron a Cristo y quedó ese hueco en su corazón. ¿Y qué lo llena? ¿Qué satisface? Nada. Al contrario, ese hueco en la vida, en el corazón, se va haciendo más y más y más grande. Y buscará llenarlo con esto, y buscará emociones más fuertes, y buscará sensaciones más extremas, pero nada lo puede llenar. Blaise Pascal, un filósofo francés, lo dijo con mucha claridad: en cada individuo hay un gran vacío, y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Quien intenta llenarlo con el placer del pecado está equivocado. Vivirá en un hambre eterna, vivirá en un hambre día tras día, y nada ni nadie puede llenar ese vacío que hay en su corazón, porque el único que lo llena, lo abandonaron. Al único que llenaba ese vacío en el corazón, la gente lo ha despreciado y se ha ido. ¿Cuántos hay que ahora lloran lo que un día tuvieron a las plantas de Cristo? Porque ahora han vuelto atrás y están esclavizados por el pecado. Se acuerdan de los cantos de su niñez, se acuerdan de las predicaciones de su adolescencia, se acuerdan aún de los regaños y de las exhortaciones de su juventud.
pero solo añoran lo que un día tuvieron. El pueblo de Israel, cuando fue llevado a Babilonia, se sentaban a la orilla del río a llorar. Y venían los habitantes de Babilonia y le decían: canten, canten esos cantos alegres. Porque el pueblo, Dios es un Dios alegre y siempre ha deseado que su pueblo le cante y le alabe. Y en el salmista tuvieron la mejor expresión de adoración por medio del canto a Dios. El salmista compuso infinidad de himnos, de cantos: cantad a Jehová cántico nuevo. Hermanos, el pueblo cada vez que el pueblo iba al templo, era una explosión de canto, de gozo, de alabanza. El salmista compuso himnos. Ustedes pueden leer desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Van a leer los subtítulos de esos salmos, dirá salmo gradual, porque desde que el pueblo de Israel salía de sus casas, iba cantando. Y cuando todos llegaban al templo, todos cantaban el 133. Y se imaginan a una multitud de miles de personas cantando a Dios. Tan solo la Biblia dice que David organizó un coro, puro coro, sin músicos. Los músicos los contamos aparte. Un coro de más de 2,000 personas. Un coro de más de 2,000 personas alabando a Dios, cantando a Dios. Pero cuando el pueblo está esclavo, cuando el pueblo es llevado a Babilonia, viene la gente y le dice: cántenos esos cantos alegres, queremos oírle sus cantitos bonitos. Y el pueblo de Israel empezaba a llorar y decía: ¿cómo cantaremos a Dios en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos a Dios en tierra siendo esclavos en tierra extraña? Ya no podían cantarle. Y muchos hay que están hoy en el pecado, en el mundo, y solamente se acuerdan de los cantos de su niñez. Pero allá se quedan, allá están, allá se quedan, añorando lo que un día tuvieron. Entristecidos. Me acuerdo cuando iba con mi abuelita al templo. Me habla alguien, me dice: oiga, hermano, esos cantos que usted está poniendo en el programa de televisión me acuerdan cuando yo era niño y mi abuelita me llevaba al templo. Porque cuando yo era niño iba al templo, pero ahora ya no más. Pues vente al templo. Vente al templo, vente a gozarte. Vuelve a tu amor, vuelve a la presencia de Dios. ¿Qué tienes que andar vagando en el estiércol, en el lodo, en la inmundicia, con los puercos como estaba este? ¿Qué tienes que andar en el pecado si aquí en la casa de Dios está tu lugar? En la casa el padre tenía una recámara, tenía un vestido lujoso para el hijo, pero el otro estaba ya andrajoso, con hambre, viendo que mejor los marranos tenían que comer que él. Él solo los veía, pero no comía, porque nadie, dice la Escritura, nadie le daba. Porque a veces uno pregunta: ¿qué comía el hijo pródigo? Y todos dicen: algarrobas. No es cierto, no, las algarrobas eran para los marranos. Él solo veía cuando los marranos estaban comiendo, tragando las algarrobas, pero a él, dice la Biblia, nadie le daba. Nadie le daba. ¿Y cuántos hay que están en el pecado, llorando, añorando? Oyen los cantos, oyen predicaciones y se acuerdan. Y hermanos, qué terrible condición cuando uno deja las cosas de Dios. Aquel hombre dejó su casa, aquel joven dejó su padre, dejó su casa, pero un día volvió en sí. Porque Dios siempre da la oportunidad al arrepentimiento. Dios es un Dios bueno, compasivo y misericordioso. ¿A cuántos les consta que Dios es misericordioso, hermanos?
¿A cuántos nos consta que el Señor es bueno? Aquel joven, dice aquí el versículo 17, volviendo en sí. Si tú has dejado la casa de Dios, has dejado la comunión con Dios, has dejado tu lugar en el Evangelio, vuelve en ti y regresa. Vuelve a la comunión con Dios. ¿Has dejado tu lugar? Vuelve, ya es tiempo que reacciones. Es tiempo que reacciones. Aquel no se quedó allí donde estaba porque sabía que había un lugar mejor. Hay lugar en la gracia de Dios para todos. Hay lugar en la casa de Dios para todos. Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Repito, muchos que dejan el Evangelio quizá no les vaya mal económicamente, les va a ir muy bien, van a progresar. Pero un cristiano, aunque sea pobre, tendrá más gozo y satisfacción en su vida que alguien que dejó el camino de Dios con todas las riquezas del mundo. El cristiano estará lleno, satisfecho, en la plenitud, como dice Pablo, en la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, en Cristo Jesús. Pero aquel no lo llena el pecado, porque el pecado no llena, el pecado vacía, no lo llena el dinero, no lo llena el mundo, no lo llenan los placeres, no lo llena nadie. Pero nosotros con Cristo estamos más que satisfechos, porque Cristo satisface. Bendito sea el Señor. Volvió en sí, dijo: en mi casa los criados están mejor que yo, y yo soy hijo, no soy criado. Los jornaleros están mejor que yo. Y se levanta y vuelve, viene a su padre. He pecado. Tiene que venir con un corazón contrito y humillado. Eso sí, porque lo que hizo no fue una gracia. Quieren llegar muchos: hola chicos, ya llegué, como por la puerta grande. No, entra por la puerta del arrepentimiento y la contrición. Ven a las plantas del Señor arrepentido, diciéndole: Señor, he pecado, dejé mi lugar en la casa de Dios, rompí mi comunión contigo por irme al pecado, perdóname, Señor. El hijo decía: ya no soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. ¿Cuán lejos se había ido? El verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Qué? ¿Qué dice, hermano? ¿Se fue qué? Lejos. ¿Qué tan lejos estaba? No lo sabemos, solo dice se fue lejos. ¿Qué tan lejos están? O permítanme hablar directo a alguien que ha dejado las cosas de Dios, preguntar. Quizá diga: hermano, aquí no hay ni uno. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero en el radio nos escuchan, en televisión lo van a escuchar. ¿Qué tan lejos has dejado? ¿Qué tan lejos te has ido al dejar tu lugar en la casa de Dios? ¿Qué tanto te has hundido en el pecado después que dejaste y rompiste tu comunión con Cristo? Porque muchas veces quien se hunde y se va lejos, porque hay cristianos dejan de serlo y se van lejos y se pierden completamente. Y cuando vuelven en sí y ven su miseria, ya no soy digno. Para mí ya no hay perdón. Para mí ya no hay perdón. Pero mira, yo no sé qué tan lejos te hayas ido, yo no sé qué tanto te hayas hundido, yo no lo sé. Pero yo solamente sé una palabra de Dios para ti. Y la quiero leer y quiero que la lean conmigo, que está en Nehemías capítulo 1. Porque Nehemías, cuando regresan de la cautividad, hace precisamente referencia a esa promesa de Dios. Yo no sé qué tanto te hundiste en el pecado.
Yo no sé qué tanto te entregaste a la maldad, yo no lo sé. Yo no sé qué tan lejos te fuiste de Dios. Yo no sé qué tanto ofendiste a Dios al volver atrás al pecado. Pero lo que sé, lo único que sé, es que si tú cual hijo pródigo vienes arrepentido, humillado, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, sé que esto que voy a leer puede ser una realidad en tu vida. ¿Ya hallaron Nehemías 1? ¿Ya lo hallaron, hermanos? Porque esta es la oración de un pueblo que regresa. Un pueblo que por su pecado y rebelión, por haberse rebelado contra Dios, fue llevado cautivo. Voy a leer Nehemías 1. Estén pendientes en Nehemías 1. Un pueblo que por su pecado fue llevado cautivo, y allá lloraban y allá decían: ¿cómo vamos a cantar a Dios en tierra de extraños? No podemos. Y ellos veían regresar a la tierra prometida como algo imposible. ¿Por qué? Porque reconocían su pecado. El 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos. Eso tiene que hacer un corazón cuando reconoce que se ha ido al mundo, venir arrepentido, quebrantado, humillado delante de Dios. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú has dado a Moisés tu siervo. Pero vean el verso 8, hermanos, qué hermosa palabra. Y yo no sé qué tanto te has ido, yo no sé qué tanto te hundiste, yo no sé qué tanto te alejaste. Yo solo sé que Dios se va a acordar de esta palabra que un día dio: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Lean el 9 conmigo. Pero si vosotros os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo no sé qué tanto te has ido, yo no sé qué tanto te has hundido. Yo lo único que sé, escúchalo bien, lo único que sé es que si tú vienes arrepentido, dice el Señor, porque Él lo prometió: aunque vuestra dispersión fuere hasta los cielos, yo allá voy a ir por ti. Yo allá voy a ir por ti. Aunque te hayas hundido, aunque te hayas alejado demasiado de Dios, ahí en esa miseria, en esa soledad, en ese vacío de tu corazón, clama a Dios. ¿Y qué dice el Señor que hará? ¿Qué dice el Señor que hará, hermanos? Yo voy a ir por ti. Pero yo no puedo dejar, el pecado es más fuerte que yo. Yo voy a ir por ti, dice el Señor. ¿Podrá el Señor rescatarte de donde has caído? ¿Podrá el Señor rescatar y podrá el Señor ir y sacar del fango más hundido a la persona que está allí? ¿Podrá el Señor sacarlo? Aunque el diablo lo tenga bien aprisionado, si ese hombre, esa mujer clama y pide perdón, el Señor puede ir por ella, puede ir por él y sacarlo. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Díganmelo con más fuego, hermanos. ¿Puede o no puede? Sí, porque un día fue por nosotros. Porque un día fue por mí, porque un día fue por ti, porque un día tú clamaste y el Señor extendió su mano en el fango, en la miseria del polvo y del pecado donde nos hallábamos, y extendió su mano. Y aunque nuestra dispersión fue hasta el cielo, fue hasta el fin del mundo, de allá el Señor nos fue a recoger. Yo te recogeré, yo voy a ir por ti, dice, y os traeré al lugar. Tú solo vuelve en ti. Tú solo clama al Señor. Tú solo dile: Señor, perdóname. Aquel hijo tuvo fuerza para regresar. Quizá tú ya ni eso tienes. Aquel hijo tuvo ánimo para regresar. Quizá tú ni ánimo tienes, pensando que no te van a recibir. Pero si tú clamas a Él arrepentido, Él va por ti. Él va por ti. Porque Él lo prometió. Fiel es el que lo ha prometido y fiel es el que lo hará. Yo no sé si tú vengas o yo no sé si Él vaya por ti,
Pero lo que sé es que si tú clamas a Él en arrepentimiento, serás traído a la casa donde el Señor quiere que estés. El hijo regresó, el padre lo vio a lo lejos porque lo estaba esperando. Y ahí sí corrió y le dijo: traigan, vengan, volvemos a Lucas 15, vengan. Corrió, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esa misericordia es la que ha hecho que Dios diga: aunque vuestra dispersión sea hasta los cielos, de allí te recogeré. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Esa misericordia bendita de Dios, Él te va a ver hundido, sí, te va a ver afligido, sí, pero cuando tú clames a Él, hermanos, un padre, dice el Señor, Jesús mismo lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. No cuando viene un hijo y le dice: padre, perdóname, te falta el respeto, padre, perdóname. No, el padre es movido a misericordia. Pues así debe de ser, ¿verdad? Así debe de ser. Perdóname. Vosotros siendo malos lo haces, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Si tú clamas a Él y le dices: Señor, Padre, socórreme, rompí mi comunión, mira, estoy hundido, ven por mí. Y la misericordia de Dios, al escuchar tu voz, será movida. ¿Qué es la misericordia, hermanos? ¿Qué es la misericordia? Es desear el bien a los demás. Y el Señor quiere tu bien. Y cuando tú clames a Él allí, hundido en el pecado, yo no sé dónde estás, yo no sé qué tanto te has apartado, yo no sé qué tanto has pecado, pero si tú clamas a Él arrepentido, el corazón de Dios, el corazón amoroso de Dios será movido a misericordia y va por ti. Y va por ti, te aseguro que va por ti si tú clamas. Te aseguro que no, Él no va a decir: no puedo ir, o no, tampoco te va a decir: eso te pasa, ya ves, eso te pasa por dejarme. No, si tú clamas a Él arrepentido, su corazón será movido a misericordia y va por ti. Yo te lo aseguro, me consta, porque un día fue por mí, me consta porque un día yo clamé a Él y Él me fue a sacar del fango y de la miseria del pecado donde yo estaba. Él me sacó, y si me sacó a mí y tú clamas hoy, Él va por ti a donde quiera que estés hundido, porque su corazón es movido a misericordia. Y vuelve, porque aquí el Padre tiene ropas de rey para ti. Saquen el vestido más fino, saquen el vestido nuevo, saquen el mejor vestido, dice el versículo 22. Pónganselo, porque aquel, ¿cómo llegó? Oliendo a cuche, oliendo a marrano, todavía enlodado, sus ropas rasgadas. Pero al Padre eso no le importó. El Padre lo abrazó porque lo recibió en misericordia. No importa cómo vengas, Él va por ti, entiéndelo. Él va por ti porque tiene ropas nuevas para ti. Tiene una vestidura santa, tiene un vestido limpio que ha sido emblanquecido con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Tiene ropa nueva, tiene el mejor vestido, tiene un anillo en su mano para ti, tiene calzado en sus pies. Y va a organizar una fiestota en el cielo cuando tú te arrepientas, que ni te la imaginas. Y ese gozo celestial inundará tu corazón cuando vengas a las plantas de Cristo. Y en las plantas de Cristo, no más vacío, no más soledad, no más quebranto por el pecado,
no más abandonado, porque habrás vuelto al hogar, del cual nunca debiste haber salido, pero ahora quieres regresar, y el Señor quiere que estés en su casa con tu Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie. Yo no sé si hay alguien aquí que quisiera venir adelante, o alguien que está escuchando en el radio, mirando en televisión, pero quiero que oremos todos. Y si aún hay alguien aquí que reconoce que rompió su comunión con Dios, no quisiera venir aquí adelante, o hay alguien que todavía no es salvo, ese Padre amoroso lo está esperando. ¿Qué esperas más? Tu decisión. ¿Qué esperas más para venir y rendirte? ¿Seguir pecando? ¿Quieres seguir pecando más? ¿Quieres seguir hundiéndote en el pecado? ¿No crees que ya es suficiente? ¿No crees que ya es suficiente lo que pecaste para que quieras continuar? Ahora hay una vida nueva para ti en Cristo Jesús. Aquí hay algunos que no son salvos, pero sé que el Señor les está tocando en esta hora. ¿Por qué no se ponen de pie y vienen aquí adelante y le dicen: Señor, aquí está mi vida, sálvame y perdóname, Señor, perdóname? ¿Qué te impide? ¿Qué te estorba? ¿Qué te ata al mundo? ¿El pecado? ¿La vanidad del mundo? ¿Eso te ata? ¿Tu mentalidad? ¿Tus razonamientos? ¿Tu criterio? Todo ese pensamiento, todos esos argumentos, derríbalos y tráelos cautivos a las plantas de Cristo. Si hay alguien aquí que no es salvo, no quisiera en esta noche venir, doblar sus rodillas para decirle: Señor, perdona mis pecados, sálvame. También quiero invitar, habrá algún hermano que se siente débil en la fe, que quizá ha pensado volver atrás, que dice: yo a veces ya no quiero, me faltan fuerzas, ya no tengo ganas. ¿Por qué no viene y le dice: Señor, ayúdame, no quiero volver atrás? ¿Por qué no viene y le dice: Señor, toma mi vida, qué necesidad hay que yo me vaya otra vez? Guárdame del pecado, guárdame. Y vamos a orar en esta noche. ¿Alguien más quiere venir aquí adelante, hermanos? ¿Alguien más quiere venir? Yo sé que el Señor está tocando otro corazón y que no te resistas. Ven a Él, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo hoy. Y si algún hermano se siente débil, si algún hermano está pasando por tribulaciones, está pasando algún hermano por esos momentos de debilidad, venga, doble sus rodillas, que el Padre quiere abrazarlo, quiere llenarlo de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y vamos a orar en esta hora. ¿Alguien más quiere venir? Y mi amigo, no te detengas, clama al Señor y Él va por ti. Porque Él quiere que estés con Él. Dios quiere que tú estés con Él. Dios no te dio la vida para que andes en el pecado. Dios te dio la vida para salvarte, para que tú camines y publiques sus alabanzas. Oramos todos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos meditado en esta hora. Te damos muchas gracias, Padre eterno, porque cuando alguien que ha conocido tu palabra y caminado a la luz de tu rostro vuelve atrás, Señor, cayendo en ese grave camino de volver a la senda del pecado, tú tienes compasión. Tu ira no se manifiesta al momento para destruirnos, sino pacientemente nos esperas, Padre. Quiero rogarte en esta hora, yo no sé dónde, pero habrá alguna vida, y sé que no solo hay una, que hay muchos que reconocen haber dejado al Dios de su salvación,
que un día caminaron en el Evangelio, pero volvieron atrás y hoy ya no más en el Evangelio, ya no más en la luz, y andan solos, tristes, vagando en el pecado. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo toque esas vidas para que vuelvan a ti, vuelvan a ti. El pecado los engañó una vez, el pecado los engañó para volver atrás. Que no los engañe una vez más diciendo que ya no hay solución. Sí la hay, sí la hay. Si vienen a ti, si claman a ti, tu corazón es movido a misericordia, Padre. Y salva, salva, Señor. ¿Cuántos hay que han conocido tu palabra pero volvieron atrás y ya no han caminado más en tu camino, Señor? Han dilapidado la vida que tú les diste, que tú les estás dando. La han malgastado en el pecado, en los placeres temporales del pecado, sin obtener más que un tremendo vacío, una horrenda sensación de condenación y de juicio. Pero que tu Espíritu Santo toque esas vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo toque cada corazón. Hay una hermosa palabra, Señor, para aquel que clama, que reconoce que hizo mal, reconoce que se apartó de ti, que reconoce que volvió atrás, pero que clama misericordia. Hay una hermosa promesa que tú irás y le traerás, no importa dónde esté, no importa qué tan hundido esté en el pecado, pero que si clama y arrepentido pide perdón, tú vas por él, Señor. Salva, salva, salva en el nombre precioso de Jesucristo, te lo rogamos. Salva, Señor. ¿A quién iremos? De ti es el tener misericordia, de ti es el tener compasión. Y ayúdanos, Señor, a veces en medio de pruebas, luchas, tribulaciones, nos sentimos flaquear, sentimos que nuestra fe es débil y ya no hay ánimo para seguir adelante. Pero si tú estás con nosotros, Señor, podemos seguir adelante de triunfo en triunfo, siendo más que vencedores, venciendo toda tentación, venciendo toda acechanza del enemigo, porque hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos, Señor, para vivir siempre agradándote en todo y nunca volvamos atrás, Señor. Al contrario, cada día más y más, buscando tu rostro, entregando y rindiendo nuestra vida, consagrando nuestros corazones, fieles en tu camino hasta el día de tu venida. Guárdanos y ayúdanos, Señor. Guárdanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. A tu nombre damos la gloria, Señor. A tu nombre damos la gloria, Padre eterno. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias. Reyes, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, todos a ti. Santo eres tú, Señor. Alábale, toda su iglesia. Alábale. Hoy unidos celebraré, pues majestuoso, irreverente, santo eres tú, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo santo Dios, justo y eterno, inmortal, autor de ti, eres tú el anciano de vida, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Dios de las batallas glorioso. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría, alábale. Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero,
honor y gloria, luz y dominio, gritaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor. Alabarle, cielo, tierra y mar. Alábale. Alabanza, Dios elevaré. Pues majestuoso y reverente, fuego y vida eres Señor. Santo, santo, Dios de las batallas, Rey de siglos, solo santo Dios, justo y eterno, incomprensible, inmortal, autor de todo, anciano de divinidad, y para siempre entonaremos el canto eterno de Santo, Dios de las batallas. Si usted desea contribuir con el sostenimiento de este programa y ayudarnos para continuar predicando la palabra de Dios, comuníquese con nosotros y le haremos saber las formas en que puede hacerlo. A los teléfonos 044 777 513 8624 y 044 777 162 2323. Muchas gracias y que Dios le bendiga.